Los 10 datos más interesantes del discípulo Simón Pedro. ¿Sabías que este hombre no solo fue testigo de los milagros de Jesús, sino que también desempeñó un papel crucial en el desarrollo del cristianismo? Estamos a punto de descubrir los 10 datos más intrigantes y reveladores sobre la vida de Simón Pedro. Número 10. Martirio. Según la tradición cristiana, Simón Pedro fue martirizado en Roma durante el reinado del emperador Nerón, alrededor del año 64 después de Cristo. La forma exacta del martirio varía según las fuentes, pero la más comúnmente aceptada es que Pedro fue crucificado boca abajo. La elección de esta posición se considera un gesto de humildad por parte de Pedro, quien, según la leyenda, no se consideró digno de morir de la misma manera que su maestro, Jesucristo. El martirio de Simón Pedro se convirtió en un símbolo poderoso para la comunidad cristiana primitiva. Aunque enfrentó la persecución y la muerte, Pedro nunca renunció a su fe, mostrando una lealtad inquebrantable a Jesucristo hasta el final. Este acto valiente y su disposición a enfrentar la muerte por sus creencias contribuyeron a consolidar la figura de Simón Pedro como uno de los líderes espirituales más venerados dentro del cristianismo. Número 9. Arrepentimiento y restauración. En los Evangelios, encontramos un relato poderoso que ilustra la humanidad de Pedro y su proceso de arrepentimiento. Durante la última cena, Jesús predijo que todos sus discípulos lo abandonarían. Sin embargo, Pedro, lleno de confianza en sí mismo, declaró que nunca lo haría. Jesús le advirtió que antes de que cantara el gallo, lo negaría 3 veces. La profecía se cumplió durante la detención de Jesús. En un momento de miedo y presión, Pedro negó conocer a su maestro 3 veces, justo como se le había advertido. El peso de la traición se hizo evidente cuando, después de la tercera negación, el gallo cantó, y Pedro recordó las palabras de Jesús. Este evento marcó un punto bajo en la vida de Pedro. Experimentó un profundo dolor y arrepentimiento al comprender la magnitud de su falla. La mirada compasiva de Jesús en ese momento resonó en el corazón de Pedro, llevándolo a un quebrantamiento genuino. Lo extraordinario de la historia de Pedro es que, a pesar de su traición, Jesús lo restauró. Después de su resurrección, Jesús buscó a Pedro a orillas del mar de Galilea. En una conversación íntima, Jesús le preguntó 3 veces a Pedro si lo amaba. Cada vez que Pedro respondió afirmativamente, Jesús le encomendó el cuidado de sus ovejas, simbolizando la restauración de su posición como líder entre los discípulos. Número 8. Líder de los apóstoles. Simón Pedro, conocido como el líder de los apóstoles, desempeñó un papel fundamental en la historia cristiana y dejó una huella indeleble en la tradición religiosa. Su figura es fascinante y está llena de matices, desde sus humildes comienzos como pescador hasta convertirse en uno de los pilares fundamentales del cristianismo primitivo. Nacido como Simón Bar Jona en Betsaida, a orillas del mar de Galilea, Pedro emergió como un hombre apasionado y a menudo impulsivo. Su vida cambió radicalmente cuando Jesús lo llamó a ser uno de sus discípulos mientras pescaba en el mar. A partir de ese momento, Pedro se convirtió en uno de los testigos más cercanos de los milagros, enseñanzas y la crucifixión de Jesús. Número 7. Testigo de la Transfiguración. La Transfiguración fue un momento revelador en el que Jesús, acompañado por Pedro, Santiago y Juan, experimentó una transformación divina en la cima de una montaña. La figura de Jesús brilló con una luz resplandeciente, y Moisés y Elías aparecieron a su lado, simbolizando la conexión entre la ley, representada por Moisés, y los profetas, representados por Elías. Este evento celestial marcó la autenticidad divina de Jesús y preparó a los discípulos para los desafíos venideros. Simón Pedro, conocido por su impulso y a veces por su impulsividad, tuvo una reacción característica ante esta experiencia sobrenatural. En su asombro, propuso la construcción de 3 tiendas, sugiriendo la idea de mantener ese momento extraordinario.
Sin embargo, mientras Pedro aún hablaba, una nube luminosa los envolvió, y una voz desde el cielo proclamó: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd». Este mensaje divino confirmó la identidad de Jesús como el Mesías y exhortó a los discípulos a prestar atención a sus enseñanzas. La elección de Simón Pedro como testigo de la transfiguración no fue accidental. Aunque Pedro no estaba exento de imperfecciones, su papel como testigo de este evento trascendental resalta la importancia de su papel en la formación del núcleo íntimo de seguidores de Jesús. La experiencia de la transfiguración fortaleció la fe de Pedro y sus compañeros, sirviendo como un faro de luz divina en medio de las tinieblas que se avecinaban. Número 6. Pesca milagrosa. En el relato de Lucas, Jesús estaba en la orilla del lago de Genesaret, también conocido como el Mar de Galilea, enseñando a las multitudes que se agolpaban a su alrededor. Al ver que las personas se apretujaban para escucharle, Jesús pidió a Simón, que en ese momento estaba en la orilla después de haber pasado toda la noche pescando sin éxito, que llevara su barca un poco más lejos para que pudiera enseñar con más comodidad. Después de enseñar, Jesús le indicó a Simón que volviera a pescar. Aunque Simón estaba cansado y desanimado por la falta de pesca durante la noche, obedeció la orden de Jesús. Lo extraordinario ocurrió cuando lanzaron las redes al agua. La cantidad de peces que atraparon fue abrumadora, tanto que las redes estaban a punto de romperse. Fue entonces cuando Simón Pedro, al darse cuenta del milagro que acababa de presenciar, cayó de rodillas ante Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Jesús respondió diciendo que Simón no debía temer, ya que a partir de ese momento sería un pescador de hombres. Número 5. Negación de Jesús. La historia se desarrolla en el contexto de la Última Cena, cuando Jesús predice que todos sus discípulos lo abandonarán. Pedro, lleno de confianza en su lealtad, declara con firmeza que incluso si todos los demás lo abandonan, él nunca lo hará. Sin embargo, Jesús le revela que antes de que el gallo cante 2 veces, Pedro lo habrá negado 3 veces. La negación ocurre en el momento más crítico, cuando Jesús es arrestado y llevado ante el Sanedrín. Mientras tanto, Pedro, temiendo por su propia seguridad, es cuestionado sobre su conexión con Jesús. En 3 ocasiones, se le pregunta si es seguidor de Cristo, y en 3 ocasiones, Pedro niega conocerlo. Justo después de la tercera negación, el gallo canta, recordándole a Pedro las palabras previas de Jesús y llevándolo al doloroso reconocimiento de su traición. Este relato no solo destaca la debilidad humana y la vulnerabilidad de incluso los seguidores más fervientes en momentos de miedo y presión, sino también la profundidad de la gracia y el perdón que Jesús ofrece. Después de la resurrección, Jesús busca a Pedro específicamente para restaurar su relación. En una playa, junto al mar de Galilea, Jesús le pregunta a Pedro 3 veces si lo ama, en paralelo con las 3 negaciones anteriores. Pedro responde afirmativamente en cada ocasión, y Jesús le encomienda la tarea de apacentar sus ovejas, simbolizando la restauración de su liderazgo y su relación. Número 4. Caminó sobre el agua. La historia narra que después de alimentar a una multitud con unos pocos panes y peces, Jesús insta a sus discípulos a cruzar el mar de Galilea en una barca mientras él se retira a orar. Durante la travesía, una tormenta se desata, y los discípulos se ven atrapados en medio del violento oleaje. En el punto álgido de la tormenta, Jesús se les aparece caminando sobre las aguas. Aunque los discípulos inicialmente creen que es un fantasma, Jesús les asegura que no tengan miedo y les invita a reconocerlo. Es en este momento que Simón Pedro, lleno de fe, le pide a Jesús que le permita caminar hacia él sobre las aguas. Increíblemente, Jesús concede la petición de Pedro, y éste se aventura a dar unos pasos sobre el agua. Sin embargo, la narrativa también destaca la fragilidad de la fe humana. Pedro, al notar la fuerza del viento, comienza a dudar y a hundirse. En ese instante,
clama a Jesús para que le salve, y Jesús, con compasión, extiende su mano y lo rescata. Número 3. Confesión de fe. En este pasaje, Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Después de escuchar varias respuestas, Jesús le pregunta directamente a Simón Pedro, quien responde con las palabras inmortales, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Esta confesión de fe es significativa por varias razones. En primer lugar, Simón Pedro reconoce a Jesús como el Mesías esperado, el Cristo. En el contexto judío, el Mesías era el ungido de Dios, el liberador prometido. Pedro, al hacer esta declaración, proclama que Jesús es el cumplimiento de esas antiguas profecías. Además, al llamar a Jesús el Hijo del Dios viviente, Simón Pedro reconoce la divinidad de Jesús. Esta afirmación va más allá de ver a Jesús como un gran líder o profeta. Implica una comprensión profunda de la identidad divina de Jesucristo. La respuesta de Simón Pedro no solo es una declaración teológica crucial, sino también un acto de profunda lealtad y compromiso. Al reconocer a Jesús como el Mesías y el Hijo de Dios, Pedro está comprometiéndose a seguir a Jesús en su misión divina. Número 2. Primer discípulo llamado por Jesús. Su historia comienza en las orillas del mar de Galilea, donde Jesús lo llamó mientras pescaba junto a su hermano Andrés. La elección de Simón Pedro como el primer discípulo revela la visión de Jesús y la confianza que depositó en este pescador galileo. El encuentro se narra en los Evangelios, donde Jesús le dice a Simón, «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Este llamado fue más que una invitación a seguir a Jesús. Representaba una transformación profunda en la vida de Simón, que pasaría de pescar peces a convertirse en un pescador de almas. El nombre, Simón, significa oyente o el que ha oído, y su historia sugiere que la disposición a escuchar y seguir a Jesús fue un rasgo distintivo de su carácter. A lo largo de los Evangelios, vemos a Simón Pedro como un hombre apasionado y a veces impetuoso, pero también como alguien que estaba dispuesto a aprender y seguir a su maestro incluso en los momentos más desafiantes. Número 1. Llamado como La Roca por Jesús. La designación de Simón como La Roca se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el Nuevo Testamento de la Biblia. En Mateo, capítulo 16, versículo 18, Jesús le dice a Simón, «Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia». Aquí, Jesús juega con las palabras en arameo, donde Pedro significa roca o piedra. Esta afirmación de Jesús es interpretada por muchos como un reconocimiento especial de la importancia de Pedro en la formación de la iglesia cristiana. La metáfora de la roca implica solidez, estabilidad y confiabilidad. Jesús podría haber elegido esta imagen para destacar la firmeza de la fe y el papel fundamental que Simón Pedro desempeñaría en la propagación del mensaje cristiano. Sin embargo, la relación entre Jesús y Pedro también está marcada por momentos de duda y debilidad por parte de Pedro, como cuando negó conocer a Jesús durante la noche en que fue arrestado. A pesar de sus imperfecciones, la elección de Simón Pedro como la roca resalta la idea de la transformación espiritual y el papel clave que desempeñó en la fundación de la iglesia cristiana. Después de la resurrección de Jesús, Pedro emerge como un líder valiente y comprometido, desempeñando un papel crucial en la expansión del cristianismo, especialmente en los primeros días de la iglesia primitiva.